El 30 de septiembre se celebra el Día Internacional del Podcast con la finalidad de dar a conocer este tipo o modalidad de publicación digital. Los podcasts constituyen uno de los formatos de comunicación con un elevado crecimiento en todo el mundo. Santiago Ríos es creador de la primera empresa productora de podcasts en Colombia, llamada 100 Palabras, cuyo objetivo es ayudar a profesionales de comunicación a crecer, emocionar y fidelizar sus audiencias con la creación de podcasts corporativos. Una definición sencilla de podcast es que este medio es como un programa de radio, simplemente que se transmite principalmente en medios digitales. Los podemos encontrar principalmente en directorios de podcast, aunque uno pudiera decir que un podcast también puede estar en medios análogos, es decir, yo puedo poner un programa de estos, un contenido de audio en un camerino de una empresa, en un restaurante, en un bus, donde la gente se pueda conectar con el podcast. El podcast tiene todos los formatos posibles y todos los temas posibles. Encontramos podcast de temas populares como fútbol, farándula, cine, pero también podcasts más específicos como podcast sobre comunicación efectiva, podcast sobre crochet para hombres. Es increíble, encuentra todas las posibilidades de podcast y de formatos y de audiencias. Y ese podcast lo puedes contar a través de diferentes formatos como entrevista, monólogos, audiodocumentales, radionovelas. El podcast se ha convertido en una herramienta de comunicación organizacional fundamental porque ahora las empresas los utilizan para conectarse con sus públicos de interés. Para inspirar a los colaboradores, para alinearlos con la cultura organizacional, con sus valores. Y tenemos podcasts ahora de empresas muy grandes en Colombia que están creando este medio para comunicarse, por ejemplo, en el bus que lleva a los colaboradores desde un punto de encuentro hasta el sitio de trabajo, o para meterlos en todo el tema de seguridad y salud en el trabajo. Ahí es donde empieza la creatividad y el nivel de producción. Y si usted quiere escuchar los podcasts más populares en nuestro país y en el mundo, estas son las plataformas para acceder a ellos. Digamos que las plataformas más importantes en este lado del mundo de podcast pueden ser Spotify, Deezer, Apple Podcast y Google Podcast. Son las que sobre todo se consumen mucho por este lado del mundo. Hay infinidad de plataformas, pero aquí a este lado esas serían como las 4 principales. En moléculas, Desde la pandemia, el consumo de podcasts ha ido en aumento. Desde la época de la pandemia, año 2020 hasta ahora, ha crecido por lo menos en un 215% el consumo de este formato. Entregándoles un poco de humor con noticias del día a día a través de las diferentes plataformas. Y si usted está interesado en crear un podcast, tenga en cuenta estas recomendaciones. En primer lugar, que usted pueda hablarle a cierto público de un tema que pueda generar un tipo de interés, un tema que usted maneje bien, o si bien puede hacerlo con entrevistas sobre diversos temas, pero que usted tenga una cultura general sobre estos temas y que pueda manejar las entrevistas de buena forma. Si es un podcast más creativo, lo del vestido sonoro es esencial porque eso ayuda muchísimo a captar la atención del público. Colombia es el tercer país de habla hispana con mayor consumo de podcasts después de España y Argentina. En nuestro país las empresas también incursionan y exploran más este tipo de comunicación y de formato digital porque ven una posibilidad de generar cultura organizacional e identidad corporativa.